Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a revisar ahora un tema que se denomina modificadores de la secreción bronquial. No sin antes siempre pedirles disculpas por la desprolijidad de las presentaciones. Lo que pasa es que estos temas yo los doy una parte dictando y la mayor parte explicando. Pero de todas maneras vamos a hacer el intento de revisar toda la parte bibliográfica y vamos a ir explicando lo que a mí más me interesa que ustedes manejen. De esa manera ustedes van a tener esta presentación ya explicada con los textos y obviamente les voy a mandar este documento en PDF para que ustedes los tengan y lo puedan subrayar, imprimir y después subrayar las cosas más importantes. ¿Ya? Bien, empecemos. Veamos que la secreción bronquial es una mezcla compleja y variable de productos de secreción, transudación y descamación que se unen a la saliva. Esto es muy importante, porque si no hubiera unión con la saliva no se pudiera producir la secreción y sobre todo la expectoración. Los volúmenes son muy variables. Ven ustedes aquí el volumen en 24 horas en un sujeto sano oscila entre 7 a 50 ml, pero dice para unos, y entre 100 a 350 ml para otros. Va a depender de la constitución, de la alimentación, de la hidratación, de las particularidades de cada paciente a nivel pulmonar, para que estas secreciones tengan tanta variabilidad. Imagínense, de 7 a 50 para unos y de 100 a 350 para otros, o sea, hay una gran gama de variabilidad, ¿ya? Generalmente estas secreciones no las estamos eliminando permanentemente, la mayor parte de estas es siempre deglutida. Lo que quiero que recalquen aquí y quiero que tomen atención son en el origen de las secreciones bronquiales. Ya alguna vez habíamos hablado que el origen de estas secreciones bronquiales vienen de las células calciformes y de las glándulas de la submucosa a nivel de los bronquios, de las glándulas secretoras en realidad. Bien, estos dos elementos son los más importantes a revisar en el momento de dónde provienen las secreciones. Quiero que les quede bien claro este concepto, ¿sí? Las secreciones provienen normalmente, estoy repitiendo, normalmente, de las células calciformes y de las glándulas de la submucosa a nivel de los bronquios, de las glándulas secretoras. Ahora bien, unos tienen una cantidad de producción de secreciones y otras tienen mayor cantidad. ¿Quiénes son en realidad los encargados de formar secreciones? Son las glándulas secretoras o las glándulas de la submucosa, que dice que el volumen de secreción es 40 veces superior al producido por las células calciformes. Imagínense, mientras estas producen 1 ml, estas producen 40 ml, 40 veces más. Entonces son las encargadas naturales de secretar. Muy bien, esto es muy importante porque esto que hemos denominado modificadores de la secreción bronquial van a actuar obviamente sobre esto o sobre las secreciones, que lo vamos a ir revisando posteriormente, ¿sí? En el pasado los fármacos mucolíticos, dice, gozaban de poca credibilidad y la terapéutica de la hipersecreción bronquial. Por supuesto, ¿por qué? Porque se lo utilizaba empíricamente, no tenían mayor estudio, pero a partir de años posteriores el descubrimiento de las propiedades de estos fármacos los han hecho con un muy buen manejo, especialmente en los enfermos con EPOC, ¿sí? Especialmente, obviamente, no solo los pacientes con EPOC, sino cualquier paciente que tenga hipersecreción bronquial, ¿sí? Es importante ver cuáles son estos fármacos y los vamos a dividir en fármacos mucolíticos verdaderos, en fármacos correctores del desequilibrio hídrico local y fármacos mucorreguladores, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa revisar? En realidad nosotros vamos a revisar a partir de ahora 4 fármacos importantes, ¿sí? Que no quiero cargarles más, les voy a ir mostrando estos 4 fármacos y las particularidades de estos fármacos. Vamos a revisar de inicio en esta clase los fármacos de acción mucolítica directa. ¿Cuáles son estos fármacos y qué propiedades tienen? Vamos a entender
¿Qué quiere decir acción mucolítica directa? Las propiedades rheológicas del moco son a menudo anormales en pacientes con enfermedad de la vía aérea. Todo paciente con enfermedad de la vía aérea modifica cualquier cantidad sus secreciones. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que si bien esto que habíamos mencionado, que los elementos principales de secreciones son las células calciformes y las glándulas secretoras, estos dos elementos van a modificar sustancialmente la producción de moco, ¿sí? Muchos fármacos optimizan estas propiedades rheológicas del moco y son utilizados por sus beneficios sobre el aclaramiento mucociliar. ¿Qué implica esto, aclaramiento mucociliar? Este aclaramiento mucociliar significa que estos fármacos van a ir a diluir esas secreciones y lo vamos a ver posteriormente cuando revisemos cada uno de estos fármacos de qué forma los realiza. Por fármacos mucolíticos entendemos solo aquellos capaces de actuar in vitro sobre el moco ya formado. Esta parte es muy importante. Estos fármacos actúan, dice in vitro, porque hay otros fármacos que se denominan que actúan in vivo, ¿sí? Estos fármacos que actúan in vitro, pero ya sobre el foco formado, y que provoca fragmentación y rupturas de las microfibrillas de glicoproteínas y consiguen la fluidificación. Es muy importante entender esto porque estos fármacos van a actuar sobre el moco. ¿Qué van a hacer? Van a fragmentar. ¿Qué van a fragmentar? De lo que está hecho el moco, de fibrillas de glicoproteínas, y se consigue fluidificar. Entonces quiero que les quede algo muy en claro aquí. Estos fármacos denominados de acción mucolítica directa van a actuar sobre ya el moco formado, ¿sí? No van a actuar sobre la producción de moco, sobre estos elementos secretores o sobre las glándulas de la submucosa. No van a actuar ahí. Van a actuar cuando estos elementos ya han producido moco, pero van a actuar sobre este moco ya formado. Este moco ya formado, ¿sí?, tiene que ser transformado, tiene que ser diluido en realidad. A estos fármacos se los denomina fármacos reductores, ¿sí? Y vamos a revisar ya nomás estos fármacos. Uno de estos fármacos se llama N-acetilcisteína, más conocido como la NAC, por su abreviatura nada más, N-acetilcisteína, ¿sí? Este fármaco, como indica aquí, constituye el buque insignia de los fármacos reductores y goza de apoyo de documentación internacional. ¿Qué quiere decir? Que este fármaco es uno de los principales fármacos de acción mucolítica directa, ¿sí?, que va a actuar directamente sobre el moco ya formado. Entonces, este fármaco que mencionamos como la NAC, N-acetilcisteína, ¿sí?, antiguamente se utilizaba nada más para algún tipo de resfrío, de tos, etcétera, etcétera. Pero posteriormente ya se ha visto que es un muy buen fármaco, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Se ha demostrado un marcado efecto in vitro sobre el aclaramiento mucociliar. Ya habíamos hablado que es el aclaramiento mucociliar. Vamos a recordarlo. Es la diluidad de esa mucosidad. Hacerlo, qué sé yo, para hablar en términos más facilitos, es como empezar a diluir ese moco espeso. Pero dice no in vivo, lo que les decía, porque no van a actuar sobre aquellos elementos anatómicos como son las células calciformes y las glándulas secretoras, que son formadores de moco, no van a actuar de ahí, ¿sí? Van a mejorar la función pulmonar y van a reducir las exacerbaciones de las bronquitis crónicas. Muy bien, este fármaco en realidad tiene un gran poder mucolítico, porque ese poder mucolítico va a hacer que tenga la posibilidad del paciente de, primero, mejorar su función pulmonar y obviamente en aquellos pacientes con patologías crónicas van a reducir sus exacerbaciones. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este medicamento? ¿Sí?
dice que está ligado a la excisión del disfuro de mucoproteínas que le confieren caracteres típicos de viscosidad. Es muy importante esto porque van a actuar directamente sobre el moco diluyéndolo y vamos a ver cómo posteriormente. Este mucolítico disminuye la viscosidad del moco por acción directa del grupo subdividido sobre los puentes de disulfuro de las glucoproteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a actuar directamente sobre las proteínas de glucosa del moco y las van a deshacer. ¿Sí? Van a ingresar, este fármaco va a ingresar sobre estas proteínas y las van a empezar a deshacer. Eso es lo que me interesa que ustedes sepan aquí. Me interesa que ustedes sepan que la NAC, la N-acetilcisteína, va a ingresar y va a empezar a diluir ese moco actuando directamente sobre las proteínas, sobre las glucoproteínas de ese moco, haciendo que se deshaga. A eso se denomina aclaramiento mucociliar. ¿Ya? Muy bien. Este aclaramiento mucociliar tiene la eficacia en realidad porque gracias a su componente químico del producto va a actuar de esa forma. Toda esta parte que ustedes leen aquí son propiedades químicas del medicamento, que léanlo, que no tiene mayor importancia en realidad. ¿Sí? Bien, vamos a pasar ahora a la farmacocinética. La farmacocinética de este medicamento, ¿sí?, es muy importante. Vamos a ver por qué. Dice que se absorbe bien por el tracto gastrointestinal y de forma rápida, alcanzando concentraciones pico en el plasma en 2 horas. Y se mantiene en altas concentraciones después de 24 horas. Pero aquí viene lo interesante. Dice, tras 5 horas de su administración, las concentraciones en tejido pulmonar son mucho más altas que las encontradas en plasma. Bien, vamos a analizar y vamos a ver qué es lo importante en esto. Primero, dice que se absorbe bien por el tracto gastrointestinal. ¿Me interesa? Por supuesto que me interesa. Porque si tengo algún problema gastrointestinal, este fármaco quizás no es una buena elección. ¿Qué sé yo? Una úlcera gastrointestinal. Si se absorbe por ahí, este fármaco va a ir y va a empeorar ese problema gastrointestinal. ¿No es cierto? Bueno, entonces tendremos que tomar en cuenta de que por ahí se absorbe este medicamento. Por lo tanto, tendré que tener cuidado de que este paciente, todo su tracto gastrointestinal esté íntegro. ¿Sí? Bien, ¿qué más me interesa de aquí? Dice que se alcanza concentraciones pico en el plasma en 2 horas. Muy bien, estas 2 horas son muy importantes. Porque ¿qué es lo que va a ir a hacer el fármaco? Y aquí me voy a detener un poquito. ¿Qué es lo que va a ir a hacer el fármaco? El fármaco va a ir a actuar y va a ir a deshacer esas mucosidades, esas secreciones a nivel del árbol bronquial. Pero esas secreciones al final tienen que salir, porque no es solo que se deshacen y se reabsorben, una muy pequeña parte se reabsorbe, pero la gran cantidad de secreciones que ya han sido diluidas, ¿qué va a pasar? Tienen que expulsarlas, tienen que expectorarlas. Entonces no van a ustedes utilizar el fármaco de inmediato, ¿sí? Van a hacer una higiene bronquial. ¿Qué estoy diciendo? Que van a hacer, por ejemplo, van a usar el fármaco e inmediatamente van a querer que el paciente expectore. No va a ser así. ¿Cuándo va a expectorar el paciente? En el mejor de los casos, a partir de las 2 horas. Pero ¿cuándo alcanza un pico óptimo? Dice, a las 5 horas. Dice, acá clarito, tras 5 horas de su administración, las concentraciones en tejido pulmonar son mucho más altas. ¿Qué quiere decir? Que este fármaco va a alcanzar un pico a las 5 horas. ¿Qué quiere decir? Que a las 5 horas realmente ese paciente va a tener la posibilidad de expectorar esas secreciones que ya han sido diluidas por la NAC. Entonces, de nada me servirá yo tratar de hacer expulsar
al paciente, ¿sí? Las secreciones si he utilizado el fármaco media hora, 15, 20, una hora antes, una hora y media antes. En el mejor de los casos, 2 horas antes, un poco, pero en el mejor de los casos, 5 horas después de su administración. ¿Por qué es importante esto? Porque al momento de yo hacer la terapia respiratoria y querer una higiene bronquial y querer que el paciente expectore, ¿sí?, las maniobras que voy a realizar posteriormente las tendré que hacer después de las 5 horas de administrado este fármaco. Por eso me he detenido acá y les estoy explicando esto. Es muy importante esto, ¿ya? Después las dosis oral, etcétera, etcétera, las vamos a revisar posteriormente, que no tienen de momento mayor importancia. Acá quiero también detenerme porque dice interacciones medicamentosas. La NAC reduce, habíamos visto, in vitro la actividad de la penicilina, la cefarolodina y la tetraciclina cuando se administra en concentraciones al 5%. También cuando se emplea conjuntamente con la cefodroxilo. Este último aumenta su concentración en el esputo, produce un ligero incremento de los niveles de amoxicilina y eritromicina. Posiblemente yo esté frente a un paciente que a la vez que tiene problemas de secreciones, tiene problemas infecciosos a consecuencia de esto, y está utilizando cualquiera de estos antibióticos, porque todos los que estamos mencionando aquí son antibióticos: penicilina, cefalorhodina, tetraciclina, cefadroxilo, la amoxicilina, la eritromicina son antibióticos, todos ellos, y se interactúan con estos medicamentos. Una vez más, me voy a detener acá. ¿Por qué? Porque dice que reduce in vitro la actividad de la penicilina. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de este fármaco, ¿sí?, actuaba in vitro sobre las secreciones de la mucosidad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué les había dicho? Que este fármaco iba y le pegaba al moco, iba y le deshacía al moco, ¿sí? ¿De qué forma? In vitro. Entonces la NAC, al reducir in vitro la actividad de la penicilina, cefalorhodina y tetraciclina, ¿qué está diciendo? Que va a ir y también le va a ir a pegar a estos fármacos. No solo le va a ir la NAC a pegar al moco, sino va a ir y le va a pegar también a estos antibióticos. Va a ir y va a deshacer la actividad de la penicilina, cefalorhodina y tetraciclina. Paciente que está utilizando cefalorhodina, tetraciclina, y yo voy a usar la NAC, ¿qué voy a hacer? Voy a evitar que este paciente tenga la posibilidad de usar esta medicación. O si está usando, no va a tener efecto sobre el paciente. Estoy inhibiendo la actividad de estos medicamentos, ¿sí? Pero no solo eso, dice que incrementa los niveles de amoxicilina y eritromicina. ¿Qué quiere decir? No es que va a incrementar. Si yo voy a administrar 500 miligramos de eritromicina, ¿sí?, el paciente está utilizando eritromicina de 500 miligramos. No quiere decir que esta eritromicina se va a volver de 600 o de 700. No. Incrementa los niveles, indica que este fármaco, ustedes acuérdense, y quiero que esto les quede muy bien en claro, por favor. Este fármaco generalmente se lo toma o cada 6, o cada 8, o cada 12 horas, ¿sí?, dependiendo del tipo de infección que se tenga y obviamente de las consideraciones generales del paciente. Pero al decir esto, estamos hablando de que este fármaco no va a actuar durante todo ese tiempo que le estamos pidiendo al fármaco que actúe, ¿sí? ¿Por qué recetan cada 8 horas? Porque se supone que en las 8 horas va a actuar este fármaco y después necesita otra dosis para las próximas 8 horas. Al incrementar los niveles, estamos indicando que este fármaco va
a actuar ya no 8 horas, sino mucho menos, ¿sí? Se incrementa totalmente la producción, lo que hace que se excrete mucho más rápido. Entonces, el cuerpo que necesitaba que este fármaco actúe sobre 8 horas, nada más va a actuar sobre 4, estoy poniendo solamente un ejemplo, va a actuar nada más sobre 4 y posteriormente va a desaparecer. ¿Y qué pasa con el paciente? Las otras 4 horas se queda sin protección del antibiótico. Esa es la importancia de este fármaco. ¿Ya? Muy bien, pasemos a las indicaciones clínicas que ya son muy facilitas. Estas indicaciones dice que tiene propiedades antioxidantes en el uso crónico, especialmente en los pacientes con EPOC, ya que reduce el número de exacerbaciones. No se olviden que estos pacientes no solo tienen las enfermedades crónicas de base como tal, sino que tienen periodos agudos de exacerbación en los cuales el paciente las pasa mal. Son realmente, ¿y qué es lo que generalmente ocurre en las exacerbaciones? Hay un proceso infeccioso que hace que haya exacerbación. Hablemos, paciente con bronquitis crónica. Durante todo un periodo él puede estar muy bien, sí, con secreciones, con pequeñas molestias, típicas de la enfermedad de la bronquitis crónica, pero estable. Si se produce un proceso infeccioso, esta bronquitis crónica se exacerba, pareciéndose mucho a la bronquitis aguda, con malestar, con aumento de secreciones, con disnea, muchas veces cianosis, etcétera, etcétera. Mucho más complejo. ¿Qué hace la NAC? Evita y reduce el número de exacerbaciones, ¿sí? Y dice que protege el pulmón del daño antioxidante. Vamos a ver que la NAC es eficaz en solución nebulizada al 10%, vamos a ver posteriormente, y esta concentración es tan eficaz en concentraciones también al 20%, en solución nebulizada. Aquí es muy importante. Si yo voy a utilizar en solución nebulizada, y habíamos revisado nebulizaciones, puedo utilizar al 10% como mucolítico, ¿sí? O al 20%, ¿sí? También la NAC en solución nebulizada. Sin embargo, estas concentraciones de la NAC al 10% presentan menor respuesta broncoconstrictora, ¿sí? Vamos a ver por qué, porque todos estos fármacos tienen la acción de broncoconstricción. ¿Ah? Muy bien, vamos a seguir revisando las vías de administración y demás. Dosis y vías de administración. En aerosol terapia, habíamos revisado qué es esto, la NAC se emplea en solución al 10 o al 20%. En instilaciones se utiliza al 1 o al 2 ml en solución, intervalos de 4 horas. En nebulizaciones, las dosis de 2 a 5 ml para solución al 20%, disueltos en 12 ml de suero bicarbonatado. Por vía oral en pacientes con bronquitis crónica, 200 miligramos cada 8 horas, y en inyectable de 3 a 6 ml de solución al 10% por vía intramuscular. Todas estas son vías de administración. ¿Cómo las puedo utilizar? ¿Cuál utilizamos generalmente los fisioterapeutas respiratorios? Mayormente, por supuesto, las nebulizaciones o en aerosol terapia o incluso instilaciones. ¿Podemos utilizar vía oral? Podemos utilizar. ¿Podemos utilizar vía inyectable? Podemos utilizar, tomando las consideraciones que habíamos mencionado mucho más antes en lo que se refiere a las interacciones. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Está contraindicado en pacientes bronquiolíticos, supuradores en estado avanzado, cuando la mucosa del moco ha perdido sus caracteres funcionales, pudiendo desencadenar un anegamiento del enfermo. También está contraindicada en úlceras, ¿se acuerdan? En casos de úlcera gastroduodenal y en pacientes con efectos adversos a esto. Muy bien, entonces, tengo que tomar en cuenta que pacientes con bronquíticos supuradores, ¿qué quiere decir? Bronquíticos con infecciones de mal manejo, con infecciones donde hay pus, donde está supurando esos pulmones, no puedo utilizar. Cuando la mucosa ha perdido caracteres funcionales,
la mayoría de los pacientes secreta gran cantidad de mucosidad, pero esta es funcional, ¿sí? Esta es funcional. ¿Por qué? Porque el organismo se está defendiendo frente a algún tipo de agresión, a no ser que los cuadros sean supuradores como habíamos mencionado antes. Los efectos secundarios: tos irritativa, estomatitis, picor faríngeo cuando se administra en forma de aerosol y en concentraciones del 20%, utilizado en Estados Unidos, broncoespasmo ocasional solo cuando se administra en aerosol, ¿sí? Estos efectos secundarios raramente se presentan. La NAC es uno de los fármacos, junto con el ambroxol, que lo vamos a revisar mucho más adelante, son los fármacos insignias de los mucolíticos, entonces son muy bien tolerados, ¿sí? Son fármacos que se los tolera muy bien, son fármacos que en el peor de los casos puede producir estos efectos secundarios y por lo general son de muy buen manejo. En algunos casos pueden presentar molestias digestivas, pirosis, náuseas, dispepsia, etcétera, etcétera, que son muy raros, ¿sí? Esa es la característica de la N-acetilcisteína. Van ustedes a revisar, van a leer todo y van a ver que es un fármaco con las consideraciones que acabo de darles, las explicaciones, especialmente de la farmacocinética, el mecanismo de acción, las interacciones medicamentosas, son muy importantes. ¿Qué tengo que tomar en cuenta de la N-acetilcisteína? El mecanismo de acción, la farmacocinética, las interacciones medicamentosas, ya les había dicho por qué, ¿sí? Muy bien, vamos a revisar ahora el MESNA, ¿sí? Voy a revisar cortito porque la próxima clase voy a terminar de darles esto, porque no quiero mandar toda una lección con un montón de tiempo para que ustedes no tengan primero gran cantidad de megas gastando y tengan la posibilidad de entender especialmente esto. Pero quiero mencionarles esto un poquito. El MESNA es otro medicamento que lo vamos a revisar la próxima clase, que también es un fármaco de acción mucolítica capaz de disolver las secreciones con gran eficacia tópica. Ahora, el MESNA es un mercapto etanol sulfunato de sodio. Esta composición del MESNA lo hace muy diferente a la NAC, ¿sí? Actúa también sobre la ruptura de los enlaces disulfuro de polipéptidos del moco, ¿sí? Sí, actúa y hace exactamente como la NAC. Para la próxima clase, ustedes denle una leidita al MESNA y así cuando yo ya esté explicando, ustedes van a tener muchísimas más posibilidades de entender todo, ¿sí? Muy bien, hasta acá vamos a avanzar esto, vamos a seguir avanzando, les había dicho, son 4 fármacos, la próxima clase voy a avanzar el MESNA y el siguiente fármaco es que es de acción mucolítica ya no indirecta, ya no directa, sino indirecta, y si podemos terminamos los 3 fármacos. De momento quiero mandarles esto, que es la NAC, y vamos a avanzar posteriormente el MESNA. De todas maneras, ustedes denle ya una leída a todo lo demás, a todo el documento, para que tengan clara las acciones. Voy a pasar un poquito para enfocarlos y ver qué quiero que ustedes revisen. Lean todo lo del MESNA, lean los fármacos de acción mucolítica indirecta, que son mucoreguladores también, pero muy diferentes a estos fármacos. Cuando revisemos les voy a explicar exactamente el porqué, pero ustedes ya leyendo se van a dar cuenta que son 2 fármacos, la bromexina y aquí está. No lo lean para nada, no tiene importancia. Sí. Y a leer la bromexina, que es un fármaco, y acá más adelante está el ambroxol. Acá está el ambroxol. Esos 2 fármacos quiero que lo lean y revisen todo el documento para que ustedes tengan
mayor posibilidad de entendimiento cuando estemos ya avanzando un poquito más rápido en los otros medicamentos, ¿sí? Muchas gracias.